Muy buenas noches, les damos a todos y todas la bienvenida al programa Rostros de la Trata. Recuerden que al terminar continuamos con el programa de respuestas con el licenciado Jorge Gaviño Embriz. Rodrigo Aguilar, buenas noches. Buenas noches, Leti. Buenas noches a todos. Bienvenido. Y pues bueno, un saludo a Diana Correa, que el día de hoy no pudo estar aquí presente con ustedes y con nosotros debido a unos compromisos previos que tenía que atender. Pero la semana próxima, sin falta, aquí la tenemos. Y pues bueno, el tema de hoy, antes del tema, nuestras formas de contacto, sí, Rodri. Formas de contacto en redes sociales, Twitter, @tudiputadojgatv, @ Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Muchas gracias. Pues bueno, nuestro tema el día de hoy es trabajo sexual en México. Lamentablemente nuestra invitada por cuestiones de salud fue imposible que alcanzara a llegar y pues bueno, de repente eso es lo que nos puede suceder a cualquiera de nosotras y nosotros. Sin embargo, sí vamos a abordar el tema porque pues bueno, como es del conocimiento de todas y todos, está pendiente la discusión de las reformas propuestas a la ley de trata en nuestro país. Hay distintas voces, distintas posturas, manifestaciones que se han hecho a favor y en contra de esas propuestas que se han hecho, de esas propuestas de reforma que se han planteado. Y nos parece aquí en el programa que es importante darle entrada y darle presencia y darle voz a todas las personas, no solo que están trabajando para que esas propuestas sean aprobadas o para que esas propuestas sean analizadas con mayor profundidad y que no se aprueben o no se aprueben tal como están, sino también a las personas que en su día a día trabajan desde distintas trincheras o que bien se pueden ver afectadas o se están viendo afectadas por distintas disposiciones legales en torno al tema de trata de personas. Y parte de este sector de la población son precisamente las trabajadoras sexuales. Entonces, no está nuestra invitada de hoy para abordar desde su postura, desde la postura de las trabajadoras sexuales, cómo ven estas propuestas, cómo ven la ley, cómo ven su aplicación, pero sí podemos comentar un poco casos que guardan cierto paralelismos con la situación aquí en México y además, bueno, sobre todo desde la luz, desde la óptica de los derechos humanos. Entonces, pues bueno, en días pasados se publicó una nota muy importante, a mi juicio, del caso de una nigeriana, ¿verdad, Rodrigo? Sí. Que estábamos comentando ahorita. Ella llegó a España como trabajadora sexual, transcurre el tiempo llegó a España como trabajadora sexual, pero con una situación migratoria irregular. Transcurre el tiempo y esperando ella poder arreglar su situación migratoria, no solo no se arregla, sino que, ¿qué es lo que sucede, Rodri? La expulsan del país porque ella dice no ser una víctima de explotación sexual. Y yo creo, Leti, no sé si pudieras dejar claros las diferencias entre una víctima de explotación sexual y una trabajadora sexual. Sí, claro. Comentábamos y en algunos otros momentos y foros también se ha comentado que, pues bueno, una víctima de explotación sexual, para empezar, no decide ser víctima, en términos muy claros y muy precisos, ¿no? Una víctima de explotación de cualquier tipo, hablando en específico de explotación sexual, puede ser enganchada de distintas maneras, puede ser secuestrada, puede ser enamorada, puede ser engañada, que le hagan una oferta de trabajo engañosa,
que le ofrezcan trabajar ya sea en un hotel, ya sea trabajar como mesera, distintas formas, y que en realidad lo que sucede después de que ella se traslada o la trasladan termina siendo explotada sexualmente. No hay una voluntad de trabajar en una situación y contexto de prostitución. El trabajo sexual, y pues bueno, visto de manera y comentado de manera, no es que estemos, vamos, lo que quiero aclarar es que no es que estemos aquí a favor o en contra de una posición reglamentarista o abolicionista del trabajo sexual o no. Esto es un espacio de información y difusión de información. El trabajo sexual es cuando una persona, hombre o mujer, decide cobrar por un servicio sexual. Una persona mayor de edad, hombre o mujer, dice, bueno, yo voy a realizar servicios sexuales y voy a cobrar a cambio de ellos. Comentaba pues algo así como bueno, si una persona sabe cantar y canta, pues va a cobrar a cambio de ese servicio que está prestando, ¿no? De ese canto que uno puede disfrutar. Si una persona sabe escribir y se contrata o va y pide un trabajo para redactar cartas, pues bueno, va a cobrar a cambio de eso. Entonces, igual una persona en el trabajo sexual. Tú, hombre o mujer, quieres un servicio sexual, yo te lo proporciono y a cambio de este servicio sexual te voy a cobrar. Entonces, en el caso de la nigeriana, ella no acepta ser trabajadora, víctima de explotación. Y entonces, como no acepta, previo a esto, bueno, la policía le empieza a rondar, le empieza a hacer preguntas, y pues la chica no da información de redes, no da información de que sea víctima, no da información que le sirva a la policía para traerla como una víctima de trata y atenderla como tal. Ah, bueno, entonces te expulsó de España. Sí, lo indignante de este caso es eso, que primero la figura que te iba a proporcionar la protección, que te iba a salvar de esta situación, te ofrece Exacto. la ayuda, y después cuando tú niegas ser una víctima, te da la espalda y te expulsan. Exacto, y pues bueno, este análisis lo hace una chica, ahorita Rodri nos da el Talía nombre. Ardana Lamas, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Ok, ella hace este análisis, trabajan ahí en Andalucía con mujeres trabajadoras sexuales. Y pues bueno, ella hace este análisis y nos dice, es que no es posible que, y estamos hablando de España, no todavía, dice, no es posible que la identificación de víctimas de trata se haga basado en un acoso indiscriminado a las trabajadoras sexuales. No es posible que, eso lo digo yo, que entonces sí me sirves como víctima de trata, pero como persona en situación migratoria irregular, no, entonces ahí sí no me eres útil, entonces Salte no te doy ninguna protección y mejor salte de mi país, ¿no? Entonces, guardando las debidas proporciones, desde luego, me parece que sí hay un paralelismo con aquí en México, de esta situación que se vive, en este caso en específico en España, con México. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos y estamos lanzando la mirada exclusivamente a las mujeres que son víctimas de explotación sexual. Pero me parece que no termina de haber un análisis serio y un análisis muy responsable, muy respetuoso de derechos humanos, de en qué medida estamos afectando o no a las trabajadoras sexuales. Sí, porque el hecho de que una persona elija ejercer
esta actividad no debe de afectar sus derechos humanos, porque su integridad como persona y ser humano sigue intacta. O sea, tiene los mismos derechos que tú y yo, que cualquiera. Sí, que es una cuestión que no solo en México no tenemos una postura clara respecto a la prostitución, ni está permitida, ni está prohibida, ni te castigo claramente por ejercerla, que me parece que no debería de ser así, pero sí andan rondando los policías ahí, si no me das una mochada, te llevo y te levanto, o sea. Pero además de eso, de que no tenemos una situación clara y definida respecto del trabajo sexual, está, o precisamente por eso, a lo mejor muy encaminado, está totalmente estigmatizado. Entonces, si eres trabajadora sexual o si eres trabajador sexual, pues entonces mejor como que volteo la mirada y como que no pongo atención mucho en eso, y si se te violan tus derechos humanos, híjole, no me di cuenta. Como puede estar sucediendo en estos momentos en diferentes lugares. Se nos olvida que la sociedad no es blanco y negro. O sea, Exacto. que hay muchos tonos en medio. Entonces nada ni nadie es realmente bueno ni es malo. Elegir esto no te hace malo, no debe de afectar tu integridad. Sí, y no debiera de, en el caso, insisto e insistiré, en el caso de trabajo sexual, que no es lo mismo, no se tiene por qué confundir con explotación sexual, no. En el caso de trabajo sexual, si ya decidiste tú ser trabajador, trabajadora sexual, ¿quién soy yo para, ya no nada más para juzgar tu decisión, para someter a juicio personal tu decisión, sino para violentar o atentar contra tus derechos humanos? Y pues bueno, justo también el día de hoy salió una noticia de que en Europa se está pidiendo que se penalice al cliente, tomando un poco el modelo nórdico, que desvía un poco o desvía por completo el castigo a la mujer trabajadora sexual. No se le multa a la mujer por ejercer la prostitución, se multa al cliente por solicitar el servicio, como sucede en distintos lugares, pero bueno, el modelo nórdico tiene esa peculiaridad de poner los ojos y castigar exclusivamente al cliente, ¿no? Con eso han reducido los índices de prostitución, desde luego. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se van a arriesgar las personas a contratar un servicio y que el día de mañana, pues prácticamente casi se queden en la calle, ¿no? Lo están solicitando, y hay un poco la intención en nuestro país de algunos sectores, más adelante en otros programas lo comentaremos más ampliamente, de que sea un modelo que se aplique de manera similar acá. Entonces, yo creo, y eso es algo que he compartido en distintos momentos y que hemos compartido también Diana y yo, que bueno, al final del día es válida la propuesta, es válido el modelo, sí, desde luego. Sin embargo, no hay que perder de vista la participación necesaria en esa discusión de las trabajadoras sexuales mexicanas. ¿Por qué? Porque hay mujeres que son trabajadoras sexuales, que no son víctimas de trata, pero que sí son trabajadoras sexuales, y que tienen derechos, y que ellas están buscando la manera de que se les reconozca como unas personas que como trabajo ejercen servicios sexuales, ofrecen servicios sexuales, y que quieren tener acceso a seguridad social. Sí. Y acceso a todos los derechos que cualquier persona que trabaja aquí en México también los tiene. Y aparte, creo que es muy importante realizar primero un análisis serio, a fondo, tomando todos estos puntos que son importantes y son claves para o sea, realmente ver el panorama completo, con todos sus matices, no en blanco y negro. Y ya hasta después de eso,
aplicar las leyes, porque no hemos dado ni un paso y ya queremos aplicar esto cuando no es el momento. También, porque, bueno, yo creo que como en muchos temas, ¿no? Nos sucede que ya lo hicieron en un lugar y resultó de manera muy exitosa su aplicación. Bueno, entonces también vamos a aplicarlo acá. Puede ser que sí funcione, pero pues también puede ser que sea muy útil lo que tú dices, un análisis profundo, un análisis minucioso de nuestro contexto social, de nuestras realidades, que hay una frase que se lo escuché a Mayra Rojas de Infancia Común hace un par de años y se la pirateo cada que puedo. Como ella dice, en México no hay una realidad social, hay muchísimas realidades sociales, incluso en una misma entidad federativa. No es lo mismo nuestra realidad social aquí en el Distrito Federal a la realidad social de Zacatecas, claro que no, pero incluso aquí en el Distrito Federal no es lo mismo las realidades sociales al interior de las distintas delegaciones políticas. Por ejemplo, la de Azcapotzalco con Xochimilco, son realidades sociales distintas, tienen dinámicas diferentes. Entonces, considerando estas dinámicas diferentes, estas realidades distintas, necesariamente el fenómeno de trata de personas es distinto en un lugar y en otro. El fenómeno de explotación sexual en particular es distinto en un lugar y en otro. El trabajo sexual se da de manera distinta en un lugar y en otro. Aquí, en el DF, bueno, ya si lo vemos a lo largo y ancho de todo el país, estamos hablando de distintos escenarios. Sí, y nuestra cultura está muy marcada, es muy distinta a los países que comentas. No podemos tratar de la misma forma este problema en dos lugares tan distintos. Simplemente no se puede. Y ahorita estoy haciendo memoria, bueno, a lo mejor habrá quien diga, por ejemplo, que lo ideal para México sería que se legalizara el consumo de la marihuana y así se terminarían una serie de problemas o 5 problemas en específicos, ¿no? Porque eso ha funcionado en tal y tal y tal y tal país. Sí, pero en tal y tal y tal y tal país tienen una realidad distinta a la nuestra. Y en tal y tal y tal país, antes de permitir el uso de la marihuana, sí se dieron a la tarea de revisar, bueno, si esto conviene, si no conviene, por esto, otro. Sí se hizo un diagnóstico. Aquí en México ni siquiera tenemos un diagnóstico que nos diga de qué cantidad real de personas víctimas de trata estamos hablando. No tenemos un solo diagnóstico oficial que nos diga, ¿saben qué? Ahora sí que el asunto aquí en México está de la manera siguiente, tal entidad federativa ocupa tal lugar, tal esto, tal lo que nos conduce a que México ocupe tal lugar a nivel internacional. Ni siquiera tenemos ese trabajo. Entonces, si no tenemos ese trabajo para atender una situación tan claramente violatoria y profundamente violatoria de derechos humanos, que nos debería estar ocupando y que debería estar ocupando el primer lugar de las agendas de todos los políticos de este país, si no tenemos un diagnóstico así, que nos ayude a resolver un problema así de grave, pues menos aún vamos a tener un diagnóstico que nos diga, bueno, en México el trabajo sexual está estigmatizado hasta este nivel, el trabajo sexual está aceptado hasta este otro nivel, el trabajo sexual lo ejercen tantos hombres, tantas mujeres, tampoco lo tenemos. En México leí en la semana una nota que en Álvaro Obregón se hizo un operativo en un lugar de masajes y descubrieron que había trata en este lugar. Entonces yo no sabía que si tú estás involucrado en esto, seas víctima o no, es directo a la cárcel. Y ya hasta después, mediante una investigación, se determina si eres culpable o no.
pero es directo a la cárcel. O si eres víctima. Ese ¿no? ya es un grado de estigmatización muy alto. No, y además de eso, ahora sí que si en ese conjunto de personas que son sacadas del lugar, voy yo entre ellas y soy víctima, bueno, pues cuando se den cuenta que soy víctima, pueden haber sucedido muchas cosas en el camino. Una, que me hayan terminado de convencer de que no diga absolutamente nada. La otra es que no me hayan dicho nada, en el remoto supuesto, pero ¿con qué confianza me voy a sentar delante de la autoridad y decirle, mira, sí, a mí lo que me hacían y mi situación es tal y tal, si ya fui revictimizada en ese proceso, ¿no? Y pues bueno, sí me parece que insisto, si de repente hay una dificultad real de poder distinguir entre, en esta situación estamos hablando de explotación sexual y en esta otra estamos hablando de trabajo sexual, de poder distinguirlo y de no confundir a la víctima de trata con trabajadora sexual y violentar con ellos sus derechos, y a la inversa exactamente igual, confundir a la trabajadora sexual como víctima sexual y violentar con ello también sus derechos. Si de repente es difícil así de manera analítica y reflexiva hacer esa distinción, si no se tiene la preparación debida, si no se tiene el nivel de sensibilización suficiente como operador de un sistema de justicia, es todavía mucho más complicado y si juegas un poco a poder cometer violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, todo esto lo comentamos aquí para dejar en la mesa esta reflexión, porque sí, en distintos momentos en este programa, antes que estaba aquí Albania con nosotras, ya después con Diana y con Rodrigo, pero sí en distintos momentos sí hemos hablado y suficiente de la explotación sexual como tal, sí, y de esta, un tanto como esta negación de que en realidad haya voluntad en un trabajo sexual. Sin embargo, me parece que sí es importante tener muy claro y muy definido que independientemente de la postura personal de cada quien respecto a la prostitución en sí, independientemente de eso, no hay que perder de vista que debemos y estamos obligados y obligadas a respetar los derechos humanos de todas las personas. Y eso incluye, por supuesto, a las trabajadoras y trabajadores sexuales. Entonces, hacer el análisis en su conjunto nos obliga a incluirles al parejo a unos y a otras, ¿no? Sí, no sé si quieres hacer algún otro comentario alrededor de eso, Rodrigo. Pues sí, o sea, necesitamos primero, como siempre lo hemos dicho en el programa, informarnos para conocer bien sobre este tema y no juzgar si realmente no conocemos el significado de estos términos. Y, o sea, es claro, si sea cual sea tu decisión o tu inclinación hacia este tema, tus derechos deben de estar intactos. Exactamente, vamos, no se debiera de cuestionar ni poner en tela de juicio de qué manera vamos a operar o no tus derechos. Chihuahua, pues los derechos humanos es para todos y todas al parejo, independientemente de las decisiones personales que tú definas, ¿no? Y pues bueno, estamos en espera de que nos confirmen o no su asistencia al programa, pero sí recomiendo. Hay una página en internet, ustedes buscan Brigada Callejera y les va a aparecer de inmediato la liga de Brigada Callejera. Tienen un trabajo muy importante, no solo de difusión de información, están claramente en contra de la explotación sexual, pero también tienen un trabajo muy importante de información
en apoyo a las trabajadoras sexuales, en apoyo al trabajo sexual. Sí me parece bueno que si tienen el deseo, la curiosidad de bueno, ya hemos escuchado bastante sobre explotación sexual, pero si tienen la curiosidad de darse un baño, digamos, en el término de trabajo sexual, sí sería bueno que le dieran una leída ahí a algunos artículos del blog que tienen, porque sí es un trabajo muy serio, sí es un trabajo muy interesante que se hace de la mano con trabajadoras y trabajadores sexuales. Y pues bueno, vamos a comentar también, como ustedes recordarán, en semanas pasadas estuvieron aquí con nosotros Marisol e Ishel para promover la campaña Tratando de Prevenir. Ellas nos hablaron aquí en el programa del diagnóstico del ciclo de las mujeres en situación de prostitución y su relación con el proxenetismo. El diagnóstico ya se publicó, ya está publicado. Si quieren ustedes, si les interesa contar con ese material, les sugiero ampliamente que ya sea que los contacten o las contacten a través de su cuenta en Twitter, que ahorita la vamos a tuitear también a la vez nosotros. Es CEAPYT-AC, CEAPYT-AC. O bien les pueden mandar un mensaje por Facebook y ustedes ahí lo buscan como Centro de Estudios Avanzados en Prostitución y Trata de Personas. El texto, el diagnóstico es un libro azul que tiene un dibujo muy bonito en la portada, así es como lo pueden identificar ahí en la cuenta de Twitter, que es un diagnóstico, insisto, es un diagnóstico muy completo que ya nos comentaron aquí, pero... Y creo que va muy afín con lo Sí. que estamos hablando, de realmente conocer la situación en México, con personas mexicanas, o sea, Exacto, de saber qué las es lo que razones sucede aquí. Exacto. para implementar algo que corresponda a nuestra realidad, no algo que sea como una medida y Ajá. que quieran meter donde haya el problema, porque esto no es así. Exacto. Entonces, sí, les recomendamos que si se quieren hacer de ese material, bueno, les hagan llegar ahí un mensajito y pues bueno, ellos o ellas ya les dirán de qué forma se les puede hacer la entrega del material. También tenemos otra noticia muy importante, Rodrigo. Sí, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa pidió a la Administración Pública centralizada y desconcentrada, así como a los entes públicos del Distrito Federal, difundir una campaña permanente para evitar el uso de páginas de internet cuyo contenido sea pornográfico, de abuso sexual y pornografía infantil, ya que en la actualidad los índices de estas páginas son grandísimos. Aterradores. Sí, simplemente, bueno, la PGR tiene identificados más, o al menos 12.300 sitios con contenido de pornografía infantil, que es un número ya estratosférico, ¿no? Y pues bueno, sí me parece muy importante esta medida por parte de la Asamblea Legislativa, porque pues el Distrito Federal tiene un importante número de habitantes, y dentro de ese importante número de habitantes también tenemos un importante número de personas que demandan y que consumen pornografía infantil. Entonces, pues al menos desde este espacio sí estaremos muy al pendiente de qué manera van a empezar a trabajar estos distintos entes públicos, sectores del gobierno del Distrito Federal, qué campaña van a realizar y pues bueno, ya iremos La propuesta comentando. ya fue avalada. Sí, ya fue aprobada, entonces ya esperemos que, no sé, en un mes ya empecemos a ver una campaña seria, una campaña informada, Sí, que tenga un buen impacto, Y ¿no?, en algo la sociedad. que me pareció muy interesante es que sea permanente, porque esto es un trabajo de siempre, no un simple momento y ya, se olvida sí, por completo. Se me ocurre ahorita, el Día Internacional contra la Trata, en términos generales, porque no es el nombre oficial,
es el 23 de septiembre. Para el 23 de septiembre, bueno, salen anuncios por aquí, por allá, y qué bárbaro, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello y tal. En términos generales, porque hay asociaciones que trabajan todo el año y se hacen eventos para esta fecha. Pero para el 23 de septiembre todo el mundo se quiere, literal, tomar la foto. Ya pasa el 23 de septiembre y ya se les olvida que hay trata. O sea, entonces, aquí con esta definición, que sea una campaña permanente, pues sí nos habla de un compromiso distinto con la niñez, al menos aquí en el Distrito Federal. Y también tenemos otra noticia. Sí, Segov publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para seleccionar 3 representantes de organizaciones de sociedad civil y 3 expertos académicos con conocimientos y trabajos relevantes en la materia de trata de personas. La selección se realizará en la primera sesión de la Comisión Secretarial. Los requisitos son carta de exposición de motivos, currículum vitae, y acreditar que realizas actividades docentes y de investigación en materia de trata. Sí, es muy importante esta convocatoria porque creo que es algo que desde distintos sectores de la sociedad civil organizada se había estado esperando. Y yo, a título personal, lo comento, me parece que sí es muy bueno tener la presencia de personas que día a día, no porque les paguen, no porque sea una obligación, sino por un compromiso, por un sentido de compromiso con el tema, que día a día se están informando, que están trabajando, que tienen contacto con víctimas, que tienen contacto con las familias de las víctimas, que tienen contacto les interesa, ajá, de verdad. Que les interesa y que tienen contacto con toda una problemática que conocen bien, que han trabajado, en la que se han inmiscuido desde hace tiempo atrás para analizarla, para estudiarla, para luchar contra eso. Me parece sí, de verdad, relevante tener la presencia de estas personas ahí, aun cuando es un cargo honorífico, tienen voz pero no tienen voto, bueno, pero van a estar ahí y pueden hablar del trabajo que en ocasiones, estando, y dicho con todo el respeto, pero estando detrás de un escritorio, no se alcanza a ver. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se puede todo en la vida. O estás acá en el escritorio haciendo un plan de acción, o ocupas esas horas que necesitas para hacer ese plan para irte al campo, básicamente, ¿no? Entonces, sí es una convocatoria que a mí me parece muy buena, ya que se defina quiénes son esas 3 personas de la sociedad civil organizada, esas 3 personas académicas que se van a elegir. Ya estaremos aquí informando en este espacio. Esto será después del 24 de febrero, desde luego que se cierra la convocatoria, y pues esperemos que no nada más les informemos, sino que también podamos traer aquí al menos a una de las representantes de la sociedad civil organizada y a uno de los representantes de la academia que se elijan. Y es necesario porque requerimos de personas que estén informadas sobre este tema. ¿Sí? Y que regresamos a lo mismo, conozcan aquí. Que conozcan nuestra realidad y que estén trabajando con esa realidad. Vamos, no... que estén trabajando y que conozcan de esa realidad, para no entrar en mayores detalles que pueden ser un poco más minuciosos. Entonces, pues bueno, no se vayan. A continuación sigue el programa de respuestas con el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, pero antes de irnos, les recordamos una vez más nuestras formas de contacto. Formas de contacto en Twitter, @todiputadojgatv, o @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata, y nuestra cuenta de correo electrónico es rostrosdelatrata@gmail.com. Muy bien, pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas, muy buenas noches.
a cualquiera de nosotras y nosotros. Sin embargo, sí vamos a abordar el tema porque, pues bueno, como es del conocimiento de todas y todos, está pendiente la discusión de las reformas propuestas a la ley de trata en nuestro país. Hay distintas voces, distintas posturas, manifestaciones que se han hecho a favor y en contra de esas propuestas que se han hecho, de esas propuestas de reforma que se han planteado. Y nos parece aquí en el programa que es importante darle entrada y darle presencia. No está nuestra invitada de hoy para abordar desde su postura, desde la postura de las trabajadoras sexuales, cómo ven estas propuestas, cómo ven la ley, cómo ven su aplicación, pero sí podemos comentar un poco casos que guardan cierto paralelismos con la situación aquí en México y además, bueno, sobre todo desde la luz, desde la óptica de los derechos humanos. Entonces, pues bueno, en días pasados se publicó una nota muy importante, a mi juicio, Muy buenas noches, les damos a todos y todas la bienvenida al programa Rostros de la Trata. Recuerden que al terminar continuamos con el programa de respuestas con el licenciado Jorge Gaviño Embriz. Rodrigo Aguilar, buenas noches. Buenas noches, Leti. Buenas noches a todos. Bienvenido. Y pues bueno, un saludo a Diana Correa, que el día de hoy no pudo estar aquí presente con ustedes y con nosotros debido a unos compromisos previos que tenía que atender. Pero la semana próxima, sin falta, aquí la tenemos. Y pues bueno, el tema de hoy, antes del tema, nuestras formas de contacto, sí, Rodri. Formas de contacto en redes sociales, Twitter, @tudiputadojgatv, @ Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Muchas gracias. Pues bueno, nuestro tema el día de hoy es trabajo sexual en México. Lamentablemente nuestra invitada por cuestiones de salud fue imposible que alcanzara a llegar y pues bueno, de repente eso es lo que nos puede suceder y darle voz a todas las personas, no solo que están trabajando para que esas propuestas sean aprobadas o para que esas propuestas sean analizadas con mayor profundidad y que no se aprueben o no se aprueben tal como está, sino también a las personas que en su día a día trabajan desde distintas trincheras o que bien se pueden ver afectadas o se están viendo afectadas por distintas disposiciones legales en torno al tema de trata de personas. Y parte de este sector de la población son precisamente las trabajadoras sexuales. Entonces,